Bueno, bienvenidos al encuentro del 14 del 11, al encuentro regular de los 10 lunes. Y estábamos hablando de la importancia de poder rescatarnos al momento del sufrimiento secundario. La práctica consiste en eliminar el sufrimiento secundario, ¿eh? Se tiende a eso, y a reducir a la misma expresión el sufrimiento secundario. Y eso es algo que debemos tener en cuenta todos, todo el tiempo. Decíamos que hemos aprendido en este recorrido a observar la fusión, cómo nos fusionamos con pensamientos, con emociones, con sentimientos, y hemos aprendido a desfusionarnos con ellos. Hemos aprendido a desfusionarnos también de pensamientos, pero ¿qué hay de lo que siento? ¿Qué hay de lo que el cuerpo siente? Es muy difícil desfusionarse de allí porque cuando está, apenas somos conscientes de eso. Y lo que necesitamos simplemente es detectar que eso está allí para simplemente poder rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? Del sufrimiento secundario, sabiendo que el sufrimiento primario va a estar allí como elemento manifiesto de nuestra vulnerabilidad fundamentalmente biológica. Recordemos que esto siempre se activa, ¿eh? en un primer momento para supervivencia en la naturaleza y luego supervivencia en la cultura. Cualquier cosa que amenace la supervivencia en la cultura, como por ejemplo mi pareja, el trabajo, lo económico, va a generar un síndrome. Entonces se trata de abandonar las expectativas, ni mucho menos, porque las expectativas tienen, se montan sobre las asunciones básicas y nunca debemos abandonar las expectativas. Lo que sí debe moderarse la intensidad de las expectativas. Eso es muy importante, no olvidarse, la intensidad de las expectativas. A propósito de eso, hay un reel que yo comento sobre un italiano que habla sobre... era bien intencionado este hombre, ¿eh? Seguramente. Y como abuelo de pájaro menciona que el problema surge cuando surgen las expectativas. Me sale un italiano así. Expectativas. Y el problema no son las expectativas, es la intensidad de la expectativa. Para eso yo tengo que estar bien parado en lo real para saber y poder discernir. Si yo puedo discernir adecuadamente, voy a poder orientar mi deseo hacia lo que es posible, hacia lo que es no solamente posible, sino también probable. ¿Se acuerdan que veíamos, bueno, no me acuerdo en qué, antes, si vos me quieres ayudar, ¿vale? Lo que se llaman niveles de deseo, en qué capítulo están. Entonces uno puede reorientarse allí. Siempre hay que chequear eso con lo real y discernir, para no entrar en la cadena de origen dependiente. Bueno, Juan. Lo nombraste el italiano del RIL. Casualmente, yo me permití en su momento decir que... ¿Se escucha mal? No, es una contractura en la espalda. Puede ser un flato también, así que vos no preguntes mucho, vos ahí. Lo que quise decir que me sorprendió el énfasis que ponía el italiano en decir que si no hay expectativas no hay problema, como que era la única identidad de los problemas. Cuando contigo habíamos visto una fórmula que entre otras cosas dice que el problema es la suma de una dificultad más la expectativa más resistencia. ¿Y resistencia qué era igual? La resistencia es a la negación de la realidad, ignorancia. Y al diálogo interno. El diálogo, pajarito picacés. Exactamente, entonces la resistencia se manifiesta allí, con el diálogo interno.
¿Qué más, Juan? Por eso- no, no, esa es la reflexión cuando ¿Sí? trajiste a ¿Sí? ¿Sí? colación ¿Sí? Italia, ¿no? Que Mm. parecía simplista su explicación de que todos los problemas en definitiva tienen que ver solo con las expectativas. Sí, si bien decimos, Juan, como lo comentamos hace un ratito, de que cuando te des cuenta que la luz de la vela es fuego, hace rato que la comida está servida, hay que ser muy detallistas, muy detallistas, muy detallistas, quirúrgicos, ¿m? Quirúrgicos, porque, por ejemplo, Instagram es copy-pego. Copy-pego, y no hay un análisis, y uno se engancha, te enganchas con el primero que anda, con la primera verdura que más o menos está potable y te enganchas con cualquiera. Y no pasa nada con eso. El problema es que no te creas eso. ¿Mm? Este hombre no da la impresión de que tuviera ningún tipo de formación. Y justamente este fin de semana he comentado con mi mujer, con Alejandra, hablábamos de eh, la necesidad de la gente y cómo la gente recurre al pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque es más sencillo. ¿Mm? Y recurre sobre todo en qué momentos, en los momentos límites, ¿verdad? Allí aparece el pensamiento mágico como un modo de exorcizar el malestar y el sufrimiento, ¿verdad? Mientras más complicado el ritual, mientras más amargo el medicamento, aparente mejor es, ¿verdad? Eso es cultural. ¿Eh? Mientras más feo, mientras más dolorosa la inyección, más te va a curar, tenés que aguantar. Bueno, ¿sufrís mucho en el matrimonio? No te preocupes, que es lo mejor que hay. No es así, menos mal que se inventó el divorcio y si no lo inventamos. Bien, entonces, hay que ser extremadamente cuidadoso. Les cuento una anécdota, ¿no? Los otros días, cuando, ¿se acuerdan? No sé si ustedes vieron que yo había reposteado un reel de uno que decía, ¿quieres traer abundancia a tu vida? 7 veces esto, 4 veces esto, 3 veces, unas cosas así, una barbaridad, ¿no? ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe? Quien hace el reel es una persona famosa, famosa, auditorios llenos en Barcelona, y una de las seguidoras de este hombre, de modo respetuosa, pero bastante hater, me dice, ¿quién era yo para opinar sobre él? Si él era famoso y tenía dinero. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, entonces, por supuesto, no le contesté, pero entré al perfil de la chica esta que ponía esto, ¿no? Y la verdad que, pobrecita. Eh, ustedes saben que lo que estamos haciendo acá no es para todos, ¿verdad? Acá dice Mirta, vos también, ponele, si vos decís, ponele. ¿Eh? Entonces, después otra más me escribió con lo mismo, una cosa similar, bueno, y saqué el reel. Entonces, entro a ver a este hombre, al famoso lleno de dinero, que tiene los... Muy interesante, muy interesante. Entonces, es una persona que durante años estuvo en la cama, se engordó todo y se jugaba todos los jueguitos electrónicos. Onda adulto clavado en la casa, no se lo pueden sacar de encima, esa onda. Desarrolla una fibromialgia el chico y mientras cursa la fibromialgia le cae una ficha como que tenés que salir de la cama y hacer algo. Entonces él digamos, vende un producto de cómo acceder a la felicidad. Onda, estamos todos de acuerdo, esto es, chicos, esto es muy poderoso, atentos, muy poderoso lo que vamos a hacer hoy. Suscríbanse al canal y compren estos 4 volúmenes. Así es el perfil del muchacho este. Y cómo se engaña tanto a la gente y hay gente dispuesta a creer eso, ¿no? Los otros días también una
conocida nuestra que nos decía que no podía reunirse a tal hora porque estaba esperando las 7 de la tarde, que era la hora donde ella tenía que no sé qué conjuro hacer para salir del reuma. No sin antes colocar una sábana blanca, sobre ella un vaso con agua y unas velas, y ella arriba de eso recitar. ¿Tá? O sea, pensamiento mágico total. Y después yo me puse a pensar, claro, tal cual como en las religiones, ¿no? Un poco menos sistematizado esto y era desde Brasil, ¿no? Bueno, volviendo a esto, no hay forma de salir del sufrimiento secundario que no sea con la práctica, por lo menos lo que yo conozco. Y de sufrimiento primario, lo que busca uno es tratar de, de menguar el impacto. Y recordamos a todos que son siete, ¿no? Las causas de sufrimiento, no lo vamos a recordar ahora, vayan al libro, allí está. Andrea, ¿pudiste buscar o vos, Ale, en qué capítulo estaba eso? Bueno, no sé, pero ya aparecerá en algún lado. Bien, abrimos entonces, luego de Ahí puse, Julio, 121 la página. ¿Cuánto, Ale, perdón? 121. Ah, ok. No sé qué le pasa este mouse. 1, 2, 1, perfecto. Ahí están los niveles. ¿Qué gracias? Está para cualquier lado hay mouse. Bueno, ahí están los niveles de deseo. Y uno puede contrastar con eso, Juan, lo que decíamos. ¿Eh? Es posible, es probable. ¿Eh? Cuán importante es que yo lo logre. ¿Eh? Bien. Abrimos entonces a los comentarios de la práctica durante la semana. ¿Cómo les ha ido? Tardes, Rodri. ¿cómo están todos? Bueno, a mí me pasó que empecé a practicar en diferentes momentos de la vida cotidiana. Por ejemplo, al lavar los platos. Entonces, mientras lavaba los platos, focalizaba la atención en la exhalación y bueno, y en lavar los platos, porque si no se me iba a dar todo el mierda. Perdón la expresión. Y la verdad es que lavar los platos es algo que yo detestaba. Y se ha hecho bastante más ameno de esta forma. ¿Sí? Es estar y sentir. Ese comentario quería nomás. Bien, vamos a tomar eso. Es que estar y sentir que no es otra cosa que agua caliente con un poco de jabón, qué sé yo. Ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees vos que te has sentido no tan modo detesto los platos? ¿Qué pasa? Lo he hecho, Lo hiciste. Entonces, lo que sin estar sucede, pensando, sin estar perdón, pensando, perdón, sin estar, sin estar pensando en lo engorroso que que eso significaba para mí. bien, Engorroso que era para mí antes. bien. ¿Y era engorroso? Lo más mínimo. Ahora no, era lavar los platos. Es que nunca fue engorroso. Lo que lo hacía engorroso es lavar los platos al mismo tiempo que vos convirtiéndote en la resistencia. Ujú. ¿Cuándo es que yo me convierto en la resistencia, Rodri? Cuando yo empiezo a dialogar conmigo mismo. No hay ningún problema en que aparezca la resistencia. El problema es que yo me pongo a dialogar con esa. Pero sí, como puede ser que la mire, que mi vieja, que esto, que lo otro, que el tío esto, que y ahí uno se convierte justamente en eso que siente, en eso que rechazo esto, en esa resistencia, como decía Alejandro. Entonces, uno prácticamente a una dificultad cotidiana la convierto en un problema y si le doy mucha manija a ese problema lo transformo en un problema existencial. ¿Mm? Jorge.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un poco lo que dice Rodrigo me viene pasando exactamente lo mismo, de cuestionarme, de decirme, ¿qué estoy haciendo acá? O me preguntaban, ¿no? Un cuestionamiento que me hacía. Y bueno, lo que vengo observando con la práctica es que todo eso son los famosos diálogos internos que uno le mete a cada situación. Entonces, bien, o sea, lo tomo con más tranquilidad porque empiezo a ver con más claridad cuando surge el diálogo interno que antes no lo veía y me transformaba en una bola de locura, de enojos, de encule, porque estaba haciendo algo que creía que era fastidioso. En realidad era yo que me ponía fastidioso por lo que me contaba de eso. Así que bueno, más o menos lo mismo que Rodrigo. Con más claridad veo ahora cuando surge el diálogo interno, en algunos momentos, ¿no? Bien, acuérdense ustedes que el diálogo interno tiene varios aspectos. Vamos a mencionar 2 o 3. Uno de ellos, que el diálogo interno, recuerden ustedes, es un reclamo que le hacemos al mapa porque no encaja en el territorio. Yo, como yo, voy a lavar los platos. Estoy reclamando al mapa porque no encaja en el territorio. ¿Cuál es el territorio? Lava los platos o te echo la mierda, por ejemplo. Entonces, eso surge de modo espontáneo. Segundo punto, el diálogo interno sirve. Por ejemplo, tengo que ir al súper, primero voy a ir a tal lugar, tengo que sacar plata de cajero, ¿no? Sirve para programar, ordenarte, está perfecto. La Marta, bueno, ya no, pero, o Mabel, tengo que preparar una clase de esto, lo otro, lo otro, lo otro. Bueno, para eso sirve el diálogo interno. Obviamente que sirve. Y si vos te encuentras a las 12 de la noche repitiendo una clasificación de algo, o de las plantas, o de matemática, o lo que sea, está bárbaro porque eso es así. Entonces el diálogo interno, recuerden ustedes que es una herramienta de supervivencia. El problema es cuando uno lo transita como que todo debe ser dialogado. Es Entonces la resistencia. claro, cuando aparece el miedo, Jorge, por ejemplo, o cuando aparece la resistencia, yo me convierto en la resistencia y yo me convierto en mi miedo. Pero ¿cuál es el paso alquímico para hacer eso? ¿Cuál es la clave para yo convertirme en el miedo o para yo convertirme en la resistencia? Dialoga con tu pensamiento, dialoga con tu resistencia, dialoga con el mapa. ¿Mm? Bien, entonces Jorge, lo que vos has estado haciendo, y Rodrigo también obviamente, y todos los que estamos acá, lo que están generando es una defusión cognitiva. Se están defusionando. Pasan de C1 a C2 y aparece el observador. De C1 a C2 y lo que primero aparece es el observador. Oh, qué tonto que soy. Voy a lavar los platos, voy a observar esto y simplemente, nada, lavo los platos. ¿Cuál es la historia? Siempre hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, gracias Jorge por la intervención, comentario. Marta, Mabel, no sé. Perdón. Cuando hace mucho tiempo así, yo voy a empezar a cantar y les cuento que no les conviene. Bueno, ya que me nombraste, ¿me escuchan bien? Por supuesto. Porque tengo puesto, nunca me pongo auriculares, pero bueno. Buenas tardes a todos. Ya que me nombraste, siempre hay algo para compartir en realidad, pero últimamente estaba mucho en la escucha. Pasó que, bueno, el otro día yo les hablo a mis hijos de todo esto que he aprendido desde el 2020, y bueno, Julio es famoso en casa, no es famoso solamente. Sí, vos decís. Julio. Pero bueno, no. Tampoco como hacía yo antes, que los apabullaba con las cosas mágicas que iban pasando, no, nada que ver. Y pasó algo que me satisface mucho, y es que mi hijo mayor, Ezequiel, dice, mami, todo esto que vos contás de Julio está escrito en algún lugar. Claro, sí, le digo, hay un libro, acuérdate que yo les conté, pero quiero leer el libro. Y me quedé, bueno, está bien. No hice ningún aspamento, nada, digo yo, bueno.
cayó una fichita, porque en realidad ven, observan, son observadores, muy observadores y observan resultados, ¿no? Y esto de los mapas, yo les hablo y se los digo, de que tienen que ir forjando su propio territorio. Y bueno, en realidad les he transmitido a la distancia porque ellos estuvieron mucho tiempo afuera, pero se ve que bueno. Así que nada, quería compartir con ustedes porque la verdad que es una satisfacción. A ver, Julio, vos también tenés que estar satisfecho. Sí, vos decís. Mirá, Famoso. primero fantástico. Segundo, me dice acá Ale multiplicador, claro que sí. Lo que la gente va a leer el libro porque te ve bien a vos. Es por eso. Porque vos sos el agente de cambio. El libro es una anécdota en todo esto. ¿Mm? Ya lo estoy reescribiendo inclusive. Claro, pero viste que hay gente, Sí. hay personas que por más que uno hable, siempre lo hablamos con Andrea, esto, porque es amiga mía, muy amiga mía, y siempre lo compartimos, decir, ¿cómo hacemos? Que creo que el otro día, no está el chico de afuera, no me acuerdo, Gustavo, lo comentaba, cómo hacer con la gente que bueno, o sea, no tiene nuestra práctica en realidad, no sabe que lo que está practicando a veces, ni siquiera lo sabe. Nosotros como vos nos enseñaste a ponerle nombre a todas estas cosas que muchas veces a lo mejor escuchamos en nuestras búsquedas personales, y, y vos fuiste tan quirúrgico, como decís vos, en el detalle y en explicarnos de lo que era meditar, que no era más nada que una práctica, y que no es respirar, sino que inhalar y exhalar conscientemente. O sea, yo me acuerdo que fui a una vez a una charla de cómo llegar a la conciencia acá en botánico. Yo decía, wow, este tipo, ¿cómo hace? ¿Cuándo yo podré llegar a una conciencia? Y bueno, acá estoy. Es decir, no era tan difícil, pero él lo hacía como tan mágico, y todo el mundo lo miraba, y era toda una cosa que el que no lo escuchaba. Bueno, hay muchos de esos en Instagram, como vos decías, pero bueno, hay que tener cuidado porque hay gente que está muy mal y que se prende a eso. Sí, sí. Yo ahora lo veo, a ver, yo ahora lo veo después de mucha práctica, ¿no? Pero es así. Y creo que también es una necesidad de Ezequiel en este momento, esto, porque está estudiando, está capacitante la preparación física, entonces hablamos mucho del tema físico y del cuerpo, de cómo el cuerpo-mente, Bien, los pensamientos. decile a tu hijo que lo más complicado es el capítulo 3 y 4. Que cuando él llegue al 3, antes de leerlo, me pida los vídeos explicativos del 3 y el 4. De onda. Bueno, muchas gracias. Así, ¿quién más? Maya. Yo estaba justo con lo que dijo Rodrigo, eso de lavar los platos, y cuando estabilizamos el foco de la atención, me acordaba de un libro de Javier García Campayo, en el que se publicaba un estudio, que se hizo en el 2010, de la mente errante, y que el cerebro pasa casi el 47% del tiempo en esta red neuronal por defecto. Entonces, incluso el tema de, bueno, acá lo llaman la felicidad, nosotros sabemos que es serenidad, pero en esta investigación dice, de hecho, los investigadores calcularon que lo que uno está haciendo en un momento dado solo explica el 4,6% de su felicidad, mientras que el hecho de estar atento a lo que se está haciendo, sin importar lo que sea, explicaría el 10,8% de la felicidad. Y lo que es más importante, la mente errante sería la causa y no la consecuencia de la falta de felicidad. Entonces, la importancia de la atención plena en lo que estamos haciendo, ¿no? Y justamente el poder alcanzar esa serenidad que nos da la práctica, es mucho, da con este estudio que da mucho más serenidad que la felicidad que nos produce las cosas que generalmente buscamos, ¿no? Lo que decimos, no, esto me hace feliz, esto me hace feliz, pero realmente cuando estamos ahí presentes por bajarle el volumen al diálogo interno, y ya sabemos que se activa la vía abajo, arriba, produce, ¿no?, esa
esa serenidad y no necesariamente está relacionado con que nos guste o no nos guste lo que estamos haciendo. Entonces pareciera ser, Maya, que lo que mayor serenidad genera, o alegría, o felicidad, no es otra cosa que la estabilización del foco atencional en puntos de anclaje neutro. Volvemos. Sí. No se olviden, vuelvan. ¿Saben por qué? Porque a la postre, a la larga, el cuerpo empieza a reconocer estadios somáticos, momentos de registro corporal, y esos momentos de registro corporal corresponden a esa serenidad. Por ende, ustedes se van a encontrar practicando sin ser conscientes, es decir, pero si yo no me había puesto a practicar, ¿cómo puede ser que yo esté allí? Porque han desarrollado un piloto automático de carácter virtuoso, más bien relacionado con la corteza temporoparietal, más que con la órbita frontal, donde aparecen en juego otro tipo de mediadores, y uno se siente mucho mejor. Es una serenidad observante y nutricia que es absolutamente eficiente. A esa eficiencia la denominamos florecer y fluir. Serenidad observante y nutricia, florecer y fluir. Eso es lo que el sujeto siente. Por ejemplo, Rodri, ¿cuánto tiempo hubieras vos pasado lavando platos? Ese instante te parece que fuera ad eternum. No te interesaría seguir lavando los platos. Ese es el punto. Entonces, acuérdense ustedes que si bien dijimos lo que dijimos del diálogo interno, no terminé de cerrar con esto, el tercer aspecto del diálogo interno, y con esto hoy la cortamos con el diálogo, es que el diálogo interno, ¿qué hace? ¿Qué significa esto? Esto es quirúrgico. Fracciona la atención. Eso es Cecilia. Fracciona. Esa es Juancho. Fracciona la atención. Y yo necesito mantener la atención indemne, reconstituida, regenerada. Necesito regenerarla. Para eso debo salir del diálogo interno. ¿Y cómo lo hago? Vía atención focalizada, en puntos de anclajes neutros. Les recuerdo que todos los que están acá tenían altas maestrías y PhD, diría Maya, pero de EFA, pero no con pan, sino con fritas. ¿Verdad? EFA con fritas. Las fritas son, ¿cuáles, Patri? Patricia Méndez. Las fritas serían, bueno, puntualmente lo asocio con todo lo que, con esto lo que decían los chicos del pensamiento de mono, o sea, lo que no sea la atención en algo neutral. Exactamente, las fritas son pensamientos, voluntad, fantasía, imaginación, diálogo interno, debería, tiquití, tiquití, tiquití. La maquinita. Gracias, Patrick. Tal cual. Muy bien. Entonces, esas son las fritas, y todo lo que estamos acá hemos sido altos expertos en fritas. En Maya, bueno, ya con su doctorado, segundo doctorado, Juancho, también todos nosotros, todos los que hemos sufrido, estamos así, con altas titulaciones. Es más, fíjense vos que Marta cambió su nombre. Fíjense hasta qué punto es importante el Esfacompan. Antes era Martita y ahora es Marta. Bien, seguimos entonces. ¿Qué más? Mabel, ¿iba a decir algo? ¿Perdón? Sí, buenas tardes. La verdad es que yo lo que quería comentar era un hecho que tuvo que ver con la práctica, que a mí me pareció que era un hecho aislado de práctica y en realidad fue posiblemente un hecho de el producto de una práctica
regular. Ocurre que hace muchos años yo había sufrido bastante falta de equilibrio, y en una situación de estrés se produjo una falta de equilibrio, y bueno, esto generó un largo tratamiento de los vértigos, con medicación, con una serie de cosas. Bueno, a raíz de un cansancio profundo, etcétera, una noche de estas me levanté de golpe y me di cuenta, y perdí el equilibrio al lado de, tenía que cuidar a mi nieto que estaba durmiendo al lado, y bueno, cuando comenzaron aún con los ojos cerrados a dar vuelta todo daba vueltas. En otro momento, y lo primero que pasó, pero fueron segundos, fue la desesperación, porque dije, ahora estamos fritos. Otra vez todo el tratamiento, otra vez el no poder caminar seguro, otra vez todo. Entonces, cuando inmediatamente aparece la observación del diálogo interno. Entonces dije, acá estamos en esta circunstancia, vamos a decir, a ver, ¿qué hago con esto? Pero no fue una pregunta consciente, fue así, surgió. ¿Qué se hace con esto en este momento? Aunque era grave. Entonces, bueno, vamos a sentar. Y bueno, y comenzar la práctica. En esa circunstancia, con el vértigo y poniendo toda la atención en el cuerpo y en la posición del cuerpo. La respiración y la posición del cuerpo. Cuando logré estabilizar el cuerpo, dije, bueno, ahora hay que caminar, pero hay que caminar en la oscuridad de la casa, de una punta a la otra, para no molestar a nadie, descalza. Dije, bueno, voy a caminar con el palo, ¿no? Entonces, como no tenía un palo, puse un palo imaginario y comencé a desplazar, siempre con el foco de la atención en el cuerpo, en la posición, en la caminata y en la respiración. Bueno, por supuesto que fue un tiempo largo, ¿no? Uno tiene que dedicar un tiempo, y fue realmente, primero, la serenidad se fue aumentando, proporcionalmente iba creciendo la serenidad a la cantidad de tiempo que ponía en la práctica. Y desapareció también absolutamente el vértigo. Pero en 2 horas desapareció por completo, y desapareció el temor también, ¿no? Para mí fue un hecho asombroso, porque no pude creer haber llegado a esa conquista. Bueno, y como otras, ¿no? Pero esta fue la más importante de los últimos hechos de la práctica, porque tener una experiencia de pasar meses para superar una situación y poder lograrlo en poco tiempo, porque realmente uno dice, no, acá está pasando esto, y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y como eso, todos los días, todo el tiempo, están surgiendo situaciones desde las que uno se rescata, ¿no? Con más o con menos éxito, pero se rescata. ¿Y por qué pensó que era mediocre la práctica, o que no lo hizo tan bien? Porque en ese momento sí fue muy, digamos, muy claro que estaba haciendo la práctica, porque la situación era muy grave, y entonces dije, no, esto requiere práctica bien concentrada. Y cuando lo hago muchas veces, la hago
distraídamente o me cuesta mucho, me voy, vuelvo, pero en ese momento no me iba a ningún lado. Estaba completamente concentrada en el cuerpo, era increíble. Fue la primera vez que lo hice durante horas, 2 horas, y no me distraje del cuerpo. Bien, viva, viva. Muy bien. Gracias, Mabel. Muchas gracias. Gracias a Mirta, creo que ustedes. seguía. ¿Perdón? Mirta, no, Mirta Pérez. Perdón. Julio, la vía abajo arriba se activa de igual forma con la práctica formal que con la monitorización abierta. Por supuesto. Está. Sí, totalmente. ¿Perdón, Mirta? Es el mismo resultado. Sí. Gracias. Es más, es necesario hacer la transición de atención focalizada a monitorización abierta la mayor parte del tiempo. Traten de hacer ustedes la práctica. Vos estás caminando. Estás caminando y vas viendo si te caes o no. Eso es atención focalizada. Estás viendo una roca, una piedra, un salto, un desnivel. Pero después simplemente observas y observas lo que está. Y eso es monitorización abierta. Y también genera serenidad. Cuando aparece, digamos, el malestar. Y cuando quiero ir más rápido que el que va adelante, cuando no he tomado el agua que tengo que tomar, cuando me imagino llegar a un lugar que está re verde, re lindo y está recontra seco, no hay ni renacuajos, allí aparece el malestar. Pero esa transición es muy importante. Recuerden ustedes que es para afianzar la práctica, la monitorización abierta y la atención focalizada en la vida, en la vida cotidiana es sumamente importante. No tanto la práctica formal. Gracias, Mirta. De nada, Julio. ¿Algún otro que desee hacer un comentario? Una pregunta me gustaría hacer sobre lo que expresaba Marta. Mabel. Yo lo tomaba mucho con la confianza de uno mismo, ¿no? Con la fe en la práctica, cuando uno se manifiesta la confianza, tiene que ver la confianza en uno mismo y la fe en la práctica, en lo que estamos haciendo, porque ahí es como que cuánto hay que confiar en uno para decir, bueno, voy por buen camino. Bien, cuando vos abandones las expectativas, vas por buen camino, es así. Es soltar las expectativas, no importa la que aparezca, si las sueltas, vas por buen camino. Porque si vos sueltas las expectativas, vas a soltar la tijera con que fraccionas la atención. Por lo tanto, vas a poder captar lo que tengas que captar, por un lado. Segundo, ¿estamos hasta acá? ¿Por Sí. arriba todos? ¿Quedó, verdad? Bien, porque ahora vamos a ir más finito. Entonces es sí, confiar en uno, cuando vos realizas la práctica, ¿vos confías a la mañana que sale el sol? ¿O te lo andas cuestionando? El sol ni se te cruza, ¿verdad? Bien. ¿Qué dirías que es eso? Que es poner vos la naturaleza y el universo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? Porque se corta ahí. Te preguntaba si uno confía en que el sol sale o la luna aparece cuando tenga que aparecer, qué sé yo, o que te crece el pelo o crecen las plantas, qué sé yo, lo que sea. Sabemos que sucede. Sabemos que sucede. Exactamente, y confías en eso, ¿verdad? Bien, perfecto. Por más que no lo veas, confías que va a aparecer, ¿verdad? Porque de noche no está, no lo vemos el sol, sin embargo, aparece. Bien. Entonces uno confía en la naturaleza. Ahora, no llovió mucho tiempo, pero va a llover. ¿Verdad? Bien. ¿Qué es la naturaleza? Vamos más al finito. ¿Cómo podrías decir, y los refiero a
a donde está el glosario, lo que dice conciencia madre o absoluto. El universo donde somos parte. Bien. Y cuando vos confías en la práctica y te descentras, no solamente te defusionas, ¿en qué participas, Ceci? Sí, de la manifestación del universo. No, 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 no. Vos Del- modulas cómo el universo se manifiesta. Ojo, vos modulas cómo el universo se manifiesta. ¿Confías en el universo? Confías en el universo, ¿verdad? En las Sí. leyes del universo. Bien, entonces cuando sucede eso, Ceci, y vos viste que de pronto como que salen las cosas, ¿verdad? Y eso uno lo siente como mayor autoconfianza, el self-confidence, ¿no? ¿Verdad? Bien, y eso es porque te has convertido en qué, Ceci. Era un instrumento para que No, se manifieste. no. ¿No? Vos te convertís en el universo, Ceci. Vos sos el universo y participas en la actualización del absoluto. Universo o Dios. ¿Mm? Bien. En ese Dios con D minúscula, ¿no? El Dios de Spinoza. Dios sive natura. Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza, decía Spinoza. Entonces, la confianza, Ceci, que surge en vos, y esa sensación como de bienestar, ¿verdad? Eso genera un aprendizaje, ¿verdad? Sí. Y ese aprendizaje de, wow, yo soy más capaz, ¿de dónde viene? Que me ayude alguien. No, 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 nadie te va a ayudar. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa sensación de confianza mayor? De los conocimientos que uno va adquiriendo. Bien, esa sería una perspectiva dual, C2, pero está bien. Corresponde de un conocimiento, ¿verdad? Yo y los conocimientos. Pero en realidad, toda experiencia y todo conocimiento que surge de C3, Ceci, todo conocimiento y experiencia que surge desde C3, Es del universo. muy bien, Cecilia. Muy bien, Cecilia. Eso significa que has entendido cómo el universo se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta, Julio, con todo lo que yo dije porque me perdí? En esa autoconfianza. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Ustedes convertirse no en una parte. Ojo, ustedes participan en la actualización del universo. El universo como tal, Ceci, no podría estar en tu vida si vos no estuvieras allí. Por eso cuando vos decís, cuando las condiciones no estén dadas, ya no vas a estar vivo. Exactamente. Yo me acuerdo cuando lo repetiste una vez, cuando mi papá falleció, me dijiste, bueno, cuando las condiciones ya no estaban dadas, y yo digo, wow, tal cual. Sí, también me han dicho hijo de puta, pero bueno. Eso fue hace unos años. Entonces, en otras tradiciones, en el Vedanta, se dice que el tiempo se ha acabado. Su tiempo se ha acabado. Pretender que algo que ya no tiene tiempo y que siga teniendo tiempo es una locura total, sería una ignorancia absoluta, ¿verdad? Bien, entonces, yendo a lo tuyo, Ceci, esa sensación de totipotencialidad, esa sensación de bienestar que surge de la autoconfianza, es porque has dejado de fraccionar la atención con pensamientos. Que alguien me ayude, que yo no sé. ¿Cómo puede ser que yo me convierta en el universo? ¿Cómo puede ser? Entonces, vos te conviertes en el universo, te conviertes en Dios, te conviertes en la naturaleza. Tan Dios y tan naturaleza como una cucaracha, o lombriz, o sea, nada especial, no se la crea. Estamos entonces, todo conocimiento y sensación, para todos, ¿no? Todo conocimiento que surja cuando yo habito C3 es un conocimiento que surge del absoluto. No es un conocimiento que viene en una vía abajo arriba.
Abajo arriba no tiene que ver con la vía esa que estamos diciendo, ¿eh? No, lo voy a poner en otro sentido. Cuando yo experimento el absoluto, lo experimento de modo descendente. Es el absoluto el que enseña, Ceci. Y vos sos un instrumento para el absoluto y no obstaculizas el absoluto. Por eso vos participas en la actualización del absoluto. ¿Qué? Por eso soy un instrumento para que se manifieste. No. Soy parte del absoluto. No, Bueno, no sos parte. Ceci, escúchame, no sos parte. A ver, ¿estás en una ventana al lado tuyo? Sí, atrás. ¿Qué hay ahí? Contame, ¿ves la tarde? ¿Qué ves ahí? Sí, el atardecer, las plantas. Bien, perfecto. ¿Por qué están las plantas y el atardecer en tu vida en este momento? Porque yo estoy acá. Bien, entonces, ¿las plantas y el cielo de Cecilia existirían si no estuviera Cecilia? No, en absoluto. Bien, entonces, ¿quién crea el cielo y las plantas de Cecilia? Bien. ¿Quién lo crea? No me digas bien. Yo misma. Exactamente. El principio de interpenetración, realidad última. Ahí está. Ahí. Es el cielo de Cecilia. Se muere Cecilia, se crea el cielo de Rodrigo, de Andrea, de Vivi. Entonces recuerden ustedes que nosotros participamos en la actualización del absoluto. Pero siempre todo el mundo participa así, pero nosotros lo hacemos de un modo más libre, porque tememos menos. Eso es justamente la práctica. Tememos menos. ¿Por qué? Porque reducimos el margen de incertidumbre. ¿Cómo lo hacemos? No fraccionando la atención. Y por otro lado, y a partir de allí, somos capaces de tomar la información que está presente en el instante. Tomamos la información del presente. Como no lo obstaculizamos con pensamientos, diálogos internos, pareceres, voluntades, deberías, mandatos, yo tomo esa información y yo soy instrumento para el presente, Ceci. No para el absoluto, para el presente. Yo soy instrumento para que el presente se realice a través mío. Yo soy instrumento para que el presente se realice a través mío. Entonces, de ese modo, octava puerta, sin dejar rastro. Hacer las cosas sin que nadie las haga. A eso es lo que en Zen se llama hacer las cosas sin que nadie las haga. No hay sentido de apropiación. Bien. Gracias. Pues pregúntate. Bueno, hago un comentario sobre lo que hemos hablado con Ceci. Hemos tocado un tema re profundo. Bien. Si alguien decía. ¿Han abierto micrófono? No. Bueno, perfecto. Bien, tenemos unos instantes más. Avisos parroquiales. El jueves próximo vamos a ver el capítulo 11. Y nos vamos a quedar allí el tiempo necesario para poder entender cómo el foco atencional manifiesta las disfunciones. Eso es lo que vamos a ver el jueves próximo. Cómo el foco atencional entra en disfunción y a partir de ahora, para todos ya lo han visto, hay disfunciones, página 77, disfunciones primordiales, aparentes y no aparentes. Se llaman primordiales, o le puse el nombre de primordiales porque son para todos. No son algo que surja, no, simplemente es para todos. Es algo que hace a nuestra humanidad compartir. Por eso son primordiales. Entonces, disfunciones primordiales aparentes, ¿por qué? Porque son fáciles de ver. Sería el me gusta y el no me gusta. Y después están las disfunciones primordiales no aparentes. La más complicada de entender es ¿cuál, Rodri? La que preguntó el otro día Virginia. ¿Se acuerda alguno para comentarla? La idea de primer orden. Muy bien, la idea de primer orden, Cecilia, el ego. Esa que ya hemos hablado bastante, se queda claro, ¿verdad? Eso, sí.
Pero es sumamente importante ir allí, ir al glosario, para entender. Eso es fundamental, entender la idea de primer orden. Ese sería una disfunción primordial aparente tipo 1. No aparente, la tipo 1, sería el ego. Luego, dentro de eso, está el ego, personaje o yo. Luego está la disfunción primordial no aparente porque no es fácil de ver. Es la otra, es la ignorancia. También es difícil de ver. Es más fácil de ver el apego y la aversión, pero no la ignorancia. Después viene la tipo 3, que son las confusiones originales. Ahí eso es un invento absoluto. Fíjense allí, las confusiones originales son, creo que son 3, no me acuerdo bien. Las confusiones originales son 3, no sé si invento alguna nueva. Son 4, no crean todo lo que les digo. Son 4 las confusiones originales. Las 5 son las distorsiones cognitivas. Y las 4 disfunciones, las distorsiones cognitivas, y 5, las falacias. Entonces, la disfunción primordial aparente tipo 3, que son las confusiones originales, a su vez hay 4 variedades de confusiones originales. No solo, es una clasificación. Lo voy a anotar yo acá, pues sí, preparo. Son 4. ¿Queda hasta acá? Esto lo vamos a repasar el día de hoy. Página 79 del libro. Gracias, Juancho. Juan, ¿podés dirigir hoy la meditación vos en un ratito? ¿O se te complica? Se me complica. Bien, no te Una preocupes. cosa No te preocupes. No te preocupes. Bien. Bueno, está te ahí. quería proponer, Sí, Juan. te quería proponer, si quieres las leo, las 4 estas. ¿Por qué? Dale, aprovechamos el tiempo. ¿Por qué no lees, por favor, lentamente, Claro. las confusiones originales? Estas Los títulos. Bien. Está en página 79 en adelante. La confusión original tipo 1 es pretender que las reglas del mundo de lo real concreto se apliquen al mundo de lo simbólico abstracto. Bien. La confusión original 2 es creer que todo lo que nos sirvió en un momento nos va a servir siempre. Eso incluye los maridos, ¿saben? Se ríen todas. Algunos ya desdecimos de esa confusión original y nos deshicimos del mecanismo que ya no es útil. Bien, no te olvides. Algunas se curaron de ese punto. Sí. Bien, ¿vamos con la 3, Juancho? Bien. Creer que somos eso que pensamos. Perfecto, creer que somos eso que pensamos. Está sumamente emparentada, por supuesto, con el ego, ¿verdad? Con la idea de primer orden y de segundo, ideas de segundo orden. ¿Y el 4 qué es, Juan? La confusión original 4 es que el dibujo de un plato no es un plato. Alto tema. El dibujo de un plato no es un plato. Hay un maestro tibetano que dice al respecto, son 4 horas hablando de una pizza, ¿saben? Si quieren buscarlo. Se llama La Pizza. Y no tiene desperdicio. La Pizza. Entonces termina de esos 4 vídeos que duran como 1 hora más o menos cada uno, solamente para hablar de la pizza. ¿Cómo se llama? La pizza. La pizza, búscalo así, es un monje tibetano. Lo vas a ver con una túnica azafrán y roja, así, la pizza. Claudia, no empecés a dar vuelta. Concéntrate en yo te conozco. Yo te conozco. Te conozco, Mascarita.
Bien. Y él termina estas 4 horas diciendo, y ahora, está buenísimo, y ahora dibuja una vaca, ordéñala y toma la leche. Es un chiste budista. Dibuja una vaca en la pared, ordéñala y toma la leche. Bueno, ¿estamos entonces hasta acá? Vamos a ir entonces a la... Gracias, Juan, por la intervención. Eso. Me disculpan, me tengo que Sí, retirar. sí, Juan, sí, sí, por supuesto, desde eso. Saludos a la hermana. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Ceci, ¿quieres dirigir? Yo me encargo de los cuencos, de los ruidos, todas esas cosas. Bueno, tomamos una postura donde estamos algo incómodos para no dormirnos y cómodos para poder seguir la práctica. Mano izquierda dentro de la mano derecha, pulgares amablemente se tocan. Entramos cerrando los ojos o apenas los párpados cerrados, donde permite pasar una pequeña luz entre las pestañas. Y observamos la vacuidad. Estabilizamos el foco de la atención en la exhalación una y otra vez. No rechazamos ni aferramos a ningún pensamiento, sensaciones corporales. Observamos, amablemente las recibimos y soltamos.
Al mismo tiempo observamos la máxima relajación que podemos pesquisar al final de la exhalación. Si escuchan un ladrido de un perro, el canto de un pájaro, un niño corriendo, un auto pasando, entren allí. Relajamos los hombros.
al final de la exhalación podemos observar solamente nosotros una pequeña sonrisa que se genera en la comisura de nuestros labios. Vuelvan a la exhalación. Así como la montaña no se aferra a esas nubes grises de tormenta, no se aferra a las nubes rosadas, algodonosas, ni rechaza las nubes grises de tormenta. Así tenemos que hacer con nuestros pensamientos. No aferrarnos ni rechazarlos.
Boca cerrada, que no se nos caiga el mentón. Son todos puntos de anclaje para volver a la práctica. Respetuosamente les recuerdo, vida y muerte es algo urgentemente serio. Todo pasa rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este instante. Que cada uno, completamente,
corte la negligencia, corte la indulgencia y despierte, despierte. Atención, que tu vida no pase en vano. Gracias, Ceci. Muy bien, tenemos unos... Oh, este aparato apareció. Bueno, ¿algún comentario, impresión, sugerencia, pregunta? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el jueves próximo a las 19. Vamos a trabajar sobre el capítulo 11. Apenas terminé de bajar la producción el vídeo, lo envío para la gente que no puede estar. Un cordial saludo a todos. Gracias, Ceci.